el Apocalipsis, seguridad y esperanza. Amigos, qué alegría iniciar nuevamente el día por supuesto seguir paso a paso los estudios que estamos llevando adelante en cada momento, en cada instante. Aquí, por supuesto, ya en las horas tardías de la noche, pero en diferentes partes de la tierra de diferentes formas y maneras. Y necesitamos la unción del Espíritu de Dios. Solamente Dios puede acompañarnos para que entendamos. Y sobre todo ahora, al final del conflicto entre el bien y el mal. Por eso no lo podemos hacer sin orar. En primer lugar, por el programa que vamos a desarrollar. En segundo lugar, por supuesto, por los pedidos que ustedes están haciendo en diferentes partes del mundo. Frente a la pandemia, frente a la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, el hambre, tantas cosas. La injusticia social de la tierra es un drama. Estamos al fin del conflicto. Por lo tanto, debemos orar al Todopoderoso. Y vamos a pedir que Él nos guíe y nos dirija para que realmente con reverencia, porque todos los ángeles con reverencia y los mundos que nunca cayeron, así también honran a aquel que es eterno y es por la eternidad. Vamos a orar. Padre amado, gracias por todas tus bendiciones, por todo lo que haces para con nosotros, porque nos permites nuevamente en un programa encontrarnos para estudiar tu palabra, los acontecimientos de esta hora del fin y cómo tú dirigiste las cosas para que el remanente pueda llegar hasta la orilla junto a tu pueblo de todos los tiempos. Querido Padre, acompáñanos, acompaña a las personas que en diferentes lugares, sea por el sufrimiento de esta pandemia, por la muerte, el dolor, la tristeza, la falta de alimento, tantas cosas, querido Padre, tantos pedidos, respóndelos conforme a tu infinita misericordia y a tu amor. Lo entregamos todo y entregamos esta programación en tus manos de amor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir adelante, por supuesto, siguiendo paso a paso lo que Dios ha dejado para nuestro bien eterno. Los 7 truenos y el ángel fuerte. Es un tema realmente grande y tendremos que meditar en más de un momento. Debemos escucharlo con atención para poder entender. Y por supuesto que habrá un plan que en estos días vamos a ir ya recordando para que podamos entender mejor todavía lo que ya hemos aprendido hasta este momento. Allí en Apocalipsis 10, el versos 1 y 2, se describe este acontecimiento. Leamos. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. ¿A qué nos hace acordar este texto? Simplemente Apocalipsis 1, ¿verdad? A Jesús. De manera que ese ángel fuerte es Cristo mismo, porque es tan importante lo que Él viene a decir, que no puede ni aún encargarlo a un ángel. A Cristo se lo llama también el ángel especial, ¿verdad? El ángel y a Miguel también, que es el mismo, a Jesús, obrando en el gran plan de salvación. Y el siguiente pasaje, el número 2, dice así. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Él tenía dominio sobre este mundo. Él dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, antes que yo regrese. Él volverá pronto a buscarnos. El arco iris que vemos simplemente allí en la pantalla, tal vez, ¿verdad?, nos hace acordar de ese arco iris que un día el Señor puso en las nubes, también para recordarle a Noé y a sus contemporáneos, y a nosotros también hoy, de que nunca más vendrá un diluvio. El Señor va a terminar con el pecado para siempre cuando Él vuelva por segunda vez. Ahora bien, leemos allí, en lo siguiente, el versículo 3 de Apocalipsis 10, dice así, el versículo 4 también. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero aún oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Es notable que Juan está diciendo algo muy importante allí. Dice, ¿verdad?, que él clamó esa gran voz, como ruge un león, ese ángel fuerte, o sea, es el león de la tribu de Judá, por supuesto. Y ante esa voz poderosa siguieron 7 truenos, como dice allí la palabra de Dios.
Y notable es que Juan entiende los 7 truenos, porque él iba a escribir. Eso nos muestra, por un lado, contra la teoría de muchos, que Juan escribió después, en algún momento posterior a Patmos, el Apocalipsis. No, estaba escribiendo. Allí dice, yo iba a escribir. Él dio la visión y yo iba a escribir. Pero entonces hay una orden divina, ¿verdad? Una orden tremenda. Sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Por lo tanto, es una parte sellada dentro del Apocalipsis. ¿Pero por qué? Ya vamos a entender por qué. No sellada porque Dios no quería que entendamos, sino que, al contrario, era una experiencia que el pueblo de Dios tenía que pasar, porque había salido de la gran tribulación de los 1260 años de persecución. El drama de la falta de conocimiento. Hombres de Dios que el Señor levantó, escudriñaban con todo el poder, cuando terminó esa persecución, las cosas del cielo. Y ahora vamos a seguir así. La voz habla a Juan nuevamente, dice la pantalla, para revelar ese sello, ¿verdad? El sello que estaba allí puesto, para revelar lo sellado. Realmente el Señor tiene cosas maravillosas. ¿Y por qué? Porque el pueblo de Dios tenía que pasar por esa experiencia. Por eso le dice a Juan, no escribas. No puedes revelar. Él entendió todo lo que iba a pasar, pero vio, iba a escribir. Pero dice, no, el pueblo de Dios tiene que pasar por esta experiencia porque lo necesita. Y continué diciendo, versículo 8 y 9, lo siguiente. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Es notable aquí las expresiones que se encuentran, ¿verdad? El ángel habla con Juan, porque Juan estaba allí en la visión. Dice notable la voz que oí del cielo otra vez, la misma voz que había sellado, ahora va a explicarle a Juan algunas cosas. Y es por eso que es importante. Dice, y fui al ángel para que me diese el librito. Tenía un librito en la mano ese poderoso Redentor, ¿verdad? Porque es Cristo el Señor. Ustedes se acuerdan del libro de Daniel. Y Daniel, el libro de Daniel, ya vamos a leer algún pasaje, fue sellado, ¿verdad? Para que no se entendiese porque en sus días no se podía entender y eran verdades para el tiempo del fin. De manera que el Apocalipsis es la revelación de Daniel. Pero aquí encontramos un sello interior con 7 truenos. ¿Por qué? Porque el número 7 en la Biblia indica la perfección. Dios conduce a su pueblo con la perfección de la profecía. No yerra ni hacia un lado ni hacia el otro. Por lo tanto, el Señor nos pide que escudriñemos su palabra, porque que cada día que estamos viviendo está revelado por el Todopoderoso. Y como los que habremos de alcanzar los fines de los siglos, o estamos viviendo en las horas del fin de los siglos, nosotros tenemos que entender para enseñar, proclamar a un mundo entero las verdades eternas de Dios. Ahora bien, Juan experimenta, y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Y él me lo me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Qué figura, ¿verdad? Juan va a ir, pero hay un paréntesis allí, ¿verdad?, que hemos puesto a propósito, porque el mismo Apocalipsis 10 lo revela. Apocalipsis 10, 5 al 7. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Este tema de hoy tiene una conexión directa con el tema de mañana, por supuesto, pero aquí nos ubicamos en la séptima trompeta. Por un lado, dice aquí, ¿verdad? Más, asegura algo muy grande este pasaje. Dice que ese ángel que está hablando, dice, no, el tiempo no será más. O sea que lo sellado que tenía Daniel ahora, ¿verdad? Y ese librito que estaba en la mano del ángel era el libro de Daniel.
Ahora las profecías de Daniel eran totalmente reales. Llegó el tiempo del cumplimiento, el pueblo y el mundo debían entender lo que realmente iba a acontecer. Y aquí se recalca algo, el tiempo no será más. ¿Cuántos quieren colocar fechas posteriores a 1844? Ya vamos a entender por qué esto es totalmente contra la palabra de Dios. Porque el Señor dice que la profecía más larga que Él reveló, ¿verdad? No los acontecimientos. Acontecimientos habrá hasta el fin del mundo, ¿verdad? Pero las fechas proféticas llegan hasta el fin de los 2300 años. Ahora bien, leamos qué misterio sería revelado realmente. Vamos a ver qué dice el apóstol Pedro acerca de un misterio. Leamos. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entendemos, amigos, lo que dice aquí. El apóstol Pedro está hablando de algo muy solemne. En realidad, Satanás ni siquiera conocía, por eso el egoísmo lo llevó a saber a realizar lo que ya sabemos. Pero lo tremendo es que en un concilio celestial, Dios es omnipotente y omnisciente, y en ese concilio celestial donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron reunidos para decidir la creación de nuestro mundo, se gestó también el plan de salvación, porque Dios sabía que el hombre iba a caer, y en ese plan de salvación el Padre y el Hijo entrelazaron sus manos. Cristo vendría a morir por la raza humana. Claro, no siempre se entendió. San Pedro dice, fue antes que el mundo fuese, de manera que... pero ahora el fin del tiempo, el Señor abre el libro para que el mundo entero entienda todo hasta el final del tiempo. De manera que esos 7 truenos tienen que ver con todo lo revelado, ¿verdad? Hasta el fin del tiempo, hasta las plagas postreras y hasta el momento cuando Cristo regrese en gloria y majestad. No solamente con lo que vamos a ver hoy con el chasco de 1844, pero es importante que entendamos esto. Una vez alguien me dijo, sí, Rubén, pero ¿tú crees que realmente aquellos que anunciaron la venida de Cristo para 1844 y no aconteció, y eso realmente fue un chasco, porque no estudiaban la palabra de Dios? Todo lo contrario, amigos. Fue el cumplimiento profético de los 7 truenos. Ese primer evento de esos 7 truenos. Por eso es que tenemos que entender esto, para que entendamos que el pueblo de Dios tenía que pasar por un tremendo chasco y ser zarandeado en esa hora muy particular que veremos enseguidita. Leamos. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. De manera que ahora Juan cuenta su experiencia. Fui al ángel, tomé el librito, lo comí, amargó mi vientre, pero en mi boca era dulce como la miel. ¿Y saben por qué? Simplemente yo voy a relatarlo previamente para que podamos ver, porque el pueblo de Dios estaba esperando ya la venida de Jesús en ese momento. Pero, y en forma muy grande es lo que vamos a estudiar y ver. De tal suerte que cuando Cristo no vino en la hora que ellos pensaban, sufrieron un chasco amargo, atroz. Por eso se amargó mi vientre. Pero la esperanza de la inminencia de que Cristo ya regresaba a la tierra en ese momento era dulce como la miel, porque ya se terminaba esta tierra, ¿verdad? Ahora bien, vamos a estudiar esto. Vayamos ahora, ¿cómo ocurriría ese chasco y el zarandeo que hubo en ese momento? Leamos en la palabra de Dios. Guillermo Miller y los que le siguieron. Guillermo Miller fue otro de los grandes hombres de Dios. Como hubo tantos reformadores, ¿verdad?, durante la Edad Media, que como Lutero y Calvino y otros más, ¿verdad?, que podíamos hablar acerca de cómo el Señor los fue usando para mantener la verdad. Ahora aparecen los hombres que tendrían que ver con el fin de la historia humana. Eso debe quedar claro en nuestra mente, amigos míos. Y saben,
Guillermo Miller fue uno de ellos. Ahora, ¿cómo? Voy a decir dos palabras en cuanto a Guillermo Miller, como vemos en la pantalla, ¿verdad? Él llegó a ser militar, ya veremos enseguidita, pero de su fe era bautista, fue un fiel bautista, vivió desde el año 1782 a 1849. Pero repentinamente, allí voy a leer, la Edad Media y otros acontecimientos lo llevaron a la incredulidad y lo apartaron de su creencia en un Dios personal y se inclinó al deísmo, o sea, un Dios impersonal. Guillermo Miller perdió la fe. Y dice, ¿cómo es posible? No hay un Dios personal que se ocupa de la historia. No hay un Dios, porque de paso Guillermo Miller fue un estudioso muy grande de la historia y de las profecías bíblicas. Ahora, claro, él no podía encontrar una relación. ¿Cómo era posible que en el nombre de Dios se mató tanta gente? ¿Cómo era posible que la muerte existiera? No entendía del todo la muerte y la resurrección, no le era muy claro. Y de manera que esos pensamientos estaban combatiendo en su mente, hasta que por último se inclinó hacia el deísmo. Y por supuesto, pero el Señor no habría de olvidarlo por eso. Cuando fue un día a la guerra, en uno de sus batallones, ¿verdad? Porque él dirigía un batallón, él llegó a ser teniente de un ejército y se encontró frente en el campo de batalla cara a cara con el enemigo, siendo una fuerza muy pequeña comparada con sus enemigos, pero obtuvieron la victoria. Allí dice, pero en el campo de batalla, en la pantalla, ¿verdad? En el campo de batalla medita. ¿Por qué medita? Allí en 1814, sus fuerzas triunfaron. Piensa realmente en un Dios personal y no más en el deísmo. Él decide abandonar el deísmo porque dice, no, pero yo le pedí a Dios, era desesperante, íbamos a morir todos y el Señor nos salvó. Obró un milagro, de manera que hay un Dios poderoso, un Dios eterno y un Dios que se ocupa de nuestras plegarias personales. Nunca olvidemos, mis hermanos, estas cosas que estoy diciendo en este momento. Es extremadamente importante y desde ese momento Guillermo Miller comienza a decir o a realizar lo siguiente como tenemos en la pantalla. Guillermo Miller comienza un estudio profundo, fervoroso de la palabra de Dios hasta 1831, cuando él comienza ya a predicar. No era un predicador, era un laico de aquellos días, pero un guerrero. ¿Saben? Muchas veces yo me he preguntado, ¿por qué Dios eligió a guerreros en la proclamación del Evangelio? Es que hermanos y amigos en Cristo Jesús, es una guerra entre el bien y el mal. Hombres fuertes, hombres de carácter, hombres de planes abarcantes, hombres de conciencia profunda habrán de actuar al fin del conflicto. Los demás, los laodicenses, se van a quedar a un lado, ¿verdad? Como ya estudiamos ya pasadamente. Bueno, una de las profecías, él iba estudiando profundamente de texto en texto y hasta que no entendía ese texto no avanzaba al siguiente. Pero saben, uno de los textos que le llamó muy poderosamente la atención fue Daniel 12:4, y ahí dice lo siguiente. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Claro, él quería saber, Daniel quería saber qué era eso de los 2300 años, qué era eso de la purificación del santuario, etcétera, una serie de cosas. Y Daniel, ¿qué podía saber allí en Babilonia cautivo, en el cautiverio, verdad? No podía, no es para tus días, le dice el ángel. De manera que esto debe estar sellado para tus hermanos que van a vivir al fin del tiempo. Ahora en Daniel 8:14, el mismo profeta de Dios, sin saber, porque fue revelado por Dios, pero él no pudo entenderlo y dice lo siguiente. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Esto lo conmovió y lo sacudió a Guillermo Miller, porque fue estudiando todo en gran manera y algunas cosas más que veremos en el día de hoy. Pero saben, quedó impresionado sobre los 2300 años. ¿Qué era eso? Bueno, él ubicó la fecha en el 457 y justamente es así, porque fue en el 7º año del rey Artajerjes I, de manera que
Estaba claro, en el 457 comenzaba a contarse los 2300 años proféticos. 490 años, como allí vemos, ¿verdad?, estaban dedicados a Israel. Y él pudo seguir, y ahora siguió hasta el momento del momento cuando Jesús es bautizado. Y él dijo, y todo se cumplió. De manera iba siguiendo la historia, siguiendo la profecía. En el año 27 de la era cristiana, Jesús fue bautizado en las aguas del Jordán. A la mitad de esa semana profética, la número 70, lo que ya estudiamos, ¿verdad?, está en el año 31. Si quedan dudas hoy, pregunten en gran manera, amigos míos, porque esta es una profecía muy hermosa y muy grande que tiene continuación en estos días. Bueno, en el año 31 Cristo muere en la cruz del Calvario por nuestros pecados y por nuestras transgresiones. Y ahora, 40 días después estuvo con sus discípulos y se fue al cielo. Se fue al santuario celestial, que de paso Guillermo Miller nunca alcanzó a entender. En el 34 termina el tiempo, las 70 semanas, 490 años para Israel. Pero Guillermo Miller continúa analizando la profecía y llega hasta qué momento. Desde el 538 hasta el 1798. Y ahora se da cuenta que ese fue el tiempo predicho por la palabra de Dios de la persecución papal. De manera que ahora entiende los eventos de la Edad Media. Su fe se agiganta, su fe crece poderosamente en Dios. Ahora entiende el porqué. 1798 indicaba ya el comienzo del tiempo del fin. Ahora bien, el remanente de Dios, los últimos días de la historia humana y por supuesto, ahora la profecía lo llevó exactamente hasta 1844. No voy a entrar en detalles porque fue un estudio profundo, no solamente de él, sino de otros que lo acompañaban, por supuesto. Y ahora lo notable es que allí llegan al 22 de octubre de 1844 y ellos sacan una conclusión. Y ahí yo puse en la pizarra, tenemos que seguir con nuestra pizarra que es electrónica, creencia popular de aquellos días. En aquellos días se creía que la purificación del santuario era la purificación de la tierra. En otras palabras, porque aquí había estado el santuario terrenal, de manera que la tierra era realmente el santuario. Y cuando la segunda venida de Cristo habría de terminar con el pecado y habría de purificar. De manera que, de acuerdo a esa creencia, Guillermo Miller y los que le seguían muchos creyeron que realmente en 1844 las cosas cambiarían la historia. ¿Por qué? Porque Dios habría de intervenir en la historia humana. Pero el asunto es que la Biblia no decía exactamente eso. Bueno, ahora vamos a ver, ¿qué otras cosas pudo ver Guillermo Miller? Los sellos del Apocalipsis. El quinto evento del sexto sello, por ejemplo, registrado en Apocalipsis 6, versículo 14 al 17, y ahí vemos el primero de noviembre de 1755, el terremoto de Lisboa. El segundo evento, el oscurecimiento del sol, el 19 de mayo de 1780. La luna en sangre, en realidad, ¿verdad?, ocurre ese mismo día. Dos cosas tremendas ocurrieron: el oscurecimiento del sol, la luna en sangre. Y la historia iba comprobando lo que él ya había estudiado. O sea, él estudiaba fervorosamente el Apocalipsis, comparaba textos, tenía una Biblia y una concordancia. Una Biblia y una concordancia. ¿Para qué? Para comprender pasaje tras pasaje, y no avanzaba hasta entender las cosas del Señor realmente. Ahora, la lluvia de estrellas fugaces, 13 de noviembre de 1833. Aquello que hizo estremecer realmente el hemisferio norte de nuestro planeta, ¿verdad? Y saben, lo notable aquí, sobre todo los datos que están acá en nuestro continente sudamericano, son impresionantes. En realidad, fueron 11 años antes de 1844. Y Guillermo Miller se aferra y ve, evidentemente era algo tremendo lo que estaba por acontecer. Y entonces dices, 11 años solamente, y el Dios del cielo intervendrá. Y se va a terminar el pecado para siempre. Ahora, amigos, entonces llega a la conclusión de que los cielos se habrían de abrir para dar paso a la venida de aquel Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Bien, hace una promesa incondicional a Dios. Fue en torno a esos años. No voy a entrar en detalles de la historia porque si no estaríamos mucho tiempo. Pero él no era un predicador. Pero él dice, sí, Señor, si tú quieres que yo
pueda comunicar al mundo estas realidades tan grandiosas de los 2300 años y todo lo que realmente le pasará a este mundo. Permite, pero yo no voy a predicar, yo no soy predicador, no voy a predicar, a menos que tú me obligues. Y efectivamente, no pasaron muchos días, porque la iglesia donde él asistía, la iglesia bautista, un día faltó el ministro que predicaba en el lugar y estaba el sobrino de él. Rápidamente se acordó de su tío, de lo que conocía de la palabra de Dios, fue corriendo hasta el lugar, la casa de él, y lo encontró. Allí le dijo, ahora ven a predicar, explica esa enorme profecía, explica las grandes profecías de la palabra de Dios. No se encuentra el pastor hoy, debes predicar, debes anunciar. Y Guillermo Miller no supo qué decir, se despidió simplemente, se fue a un bosque atrás, lloró amargamente, se golpeó la cabeza contra un árbol y decía, Señor, yo no nací para predicar, pero si tú me llamas, yo te prometí que voy a ir y tengo que ir. Y fue tambaleante, transpirando de terror, y se paró, y el Señor siempre cumple sus promesas. Cuando él se puso de pie detrás de ese púlpito, en realidad, los feligreses que estaban en ese día perdieron el control del tiempo. Escuchando a ese hombre cómo explicaba en forma clara, rotunda, con fechas exactas, la palabra de Dios y la hora solemne en la cual estaban viviendo. Ahora bien, ¿saben? El quinto evento del sexto sello fue lo que realmente conmovía a Guillermo Miller en cuanto a la venida de Jesús, que estaba tan cercana, y por supuesto que estaba cercana, Apocalipsis 6, 14, 17. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? El gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Juan observa ese cuadro del fin de la historia humana. Por eso es que va rápidamente hasta el fin de la historia humana y después retrocede para explicar la obra del sellamiento y otras cosas más que vamos a estudiar esta semana. Ahora, ¿saben qué notable es lo que dice este pasaje de la palabra de Dios? Decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel. De manera que los hombres de Dios ya al final de la profecía entendieron que la venida de Cristo sería algo majestuoso, extremadamente majestuoso. De manera que había que anunciar al mundo y advertir al mundo de la inminente destrucción y también de la preparación para el reino eterno. Por lo tanto, con poder y con fuerza se dedicaron de todo corazón para seguir paso a paso y enseñar al mundo, porque el Señor regresaría. Era el evento más solemne de la historia, como vemos allí en la pantalla. No había otro evento mayor, de manera que todas sus fuerzas, todas sus energías, lo que tenían y poseían, fueron gastadas para llevar adelante la proclamación. Miles y miles acudieron de todos lados, de todos rincones, estudiaban la palabra de Dios, seguían paso a paso, como estamos viendo allí en la pantalla ahora, ¿verdad? Allí vemos estudio de Guillermo, en este caso, hasta el año 1831, no crean que después no estudió, pero básicamente hasta allí un estudio profundo. Y entonces en 1831 comienza la predicación de él, que se acrecenta en gran manera desde 1840 hasta 1844, hasta el final de la profecía, ¿verdad? Guillermo Miller y otros comienzan a predicar la inminencia del retorno de Jesús. Te hago una pregunta. ¿Crees tú que Jesús viene pronto? Apreciado amigo, hay quienes puede ser que digan en el día de hoy, no, pero falta todavía para que Jesús regrese. Y algunos hasta se ofenden, algunos, cuando uno habla de la inminencia del retorno de Jesús. La venida de Cristo es inminente, y no decir esto es un pecado grave a la vista de Dios, porque la profecía lo dice así. Ya vamos a entender más de cerca al ir a la siguiente. Aún en grupos menores, grupos mayores, inclusive
carpas enormes, hasta 3.000, 4.000 personas se reunían para estudiar y escudriñar las enseñanzas enormes de aquel hombre de Dios y de muchos hombres de Dios que simultáneamente iban proclamando y predicando el mensaje de la inminencia del retorno de Jesús. Pero saben, amigos míos, esa fue la esperanza. Cuando llegó en realidad el día anterior, y yo quiero decirles algo en este momento, Guillermo Miller nunca quiso poner una fecha, porque hay un texto que yo voy a enseguida presentarlo en la pantalla, y saben, él se acordaba, él dijo, en los 2300 años van a terminar en 1844, terminan allí, y Cristo va a regresar, pero yo no entiendo cómo va a ser bien eso. Pero hubo quienes presionaron, que realmente ese día Cristo iba a regresar. Bueno, lo digo ahora para que entendamos un poquito más. Aquí vemos el gran chasco del 22 de octubre de 1844. Porque escudriñando, recuerda, de acuerdo al todo el ritual hebreo y siguiendo las profecías como tenían que ser interpretadas, llegaron hasta esa fecha, del 22 de octubre de 1844. Vemos la casa de Guillermo Miller, donde él esperó con ansias el regreso de Jesús. Y saben, pero él se acordaba de un pasaje que retumbaba en su cerebro, porque siempre se había acordado de ese pasaje, inclusive había discutido con muchos de los que lo apremiaban para que él pusiese un día que era el regreso de Jesús. Él no quería poner ese día. Y Jesús había dicho en San Mateo 24:30 lo siguiente: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. De manera que el día y la hora la va a anunciar solo el Padre, desde el trono de gloria. Ya veremos esto en estos días. Impresionantes son las cosas, pero por supuesto va a ser después del fin del tiempo de gracia. Me anticipo a decir esto. Por lo tanto, sin embargo, Guillermo Miller fue impresionado y siguió al resto de los predicadores. Guillermo Miller nunca había querido poner una fecha, dice allí en la pantalla, pero presionado por muchos de su época, ¿qué pasó? Simplemente, ¿verdad? Él puso una fecha, y esa fecha, por supuesto, no estaba en armonía con lo que realmente decía la palabra de Dios. Bueno, no nos asustemos por lo que ya apareció, ¿no es cierto? Porque en realidad entiendo que está todo conectado bien acá. No sé si está puesta la computadora conectada en el centro. Si no, esperen un momentito, no importa esto porque no hay problema. Ya, un segundo y seguimos con el programa. Vieron ustedes cómo las cosas técnicas, a pesar de que el mundo está muy avanzado en la tecnología, tiene cosas que ustedes no ven, ¿no? Pero yo tuve que enchufar algo que me olvidé de hacerlo antes. Así ocurre, pero sigamos estudiando, estamos estudiando libremente la palabra de Dios. De manera que sigamos. Ahora, él había aceptado y esperó con ansias, las 24 horas. Sonaron los campanazos, se finalizaba ese día y Cristo no vino. Entonces él dijo, no es este el día en que Cristo va a venir, pero la profecía está marcando la inminencia del retorno de Jesús. Efectivamente era así. Ahora bien, conviene que vayamos a escudriñar otros pasajes de las Sagradas Escrituras en este momento para poder entender más de cerca. Aquí sí, pues, vamos allí. El gran chasco de 1844, hasta los periódicos de aquellos días, no es necesariamente este periódico, explicaba acerca del chasco, por qué, etcétera, etcétera. Pero los periódicos de todo ese mundo conocido y todo lo que era medio de comunicación y las iglesias y demás, fue un sacudón tan terrible. Los que pasaron por ese chasco, y podemos leer acerca de esto, dice, era como si realmente el cielo se hubiera desplomado. Fue una angustia tan terrible, imposible de describir. Una angustia tan terrible más terrible que la pérdida de un ser amado. Lloramos y lloramos y lloramos y lloramos hasta el amanecer. No había nada que hacerle. ¿Cómo era posible que había fallado? Pero Guillermo Miller continuó con su fe, firme y segura, que duró 5 años más. Pero allí vemos, ¿verdad? Ahí una de las láminas ya del fin de sus días, fe y convicción inconmovibles hasta su muerte, que ocurrió en 1849.
Nunca Guillermo Miller, ni muchos más que lo seguían, dudaron acerca de los cálculos exactos de la profecía, ni de la profecía bíblica. Alguna cosa, él decía, hemos interpretado mal, no alcanzamos a entenderlo bien, pero el Señor lo dirá. El Señor lo dirá. Esa era su frase. El día es hoy. Él vivió como hoy viene Jesús. Hoy viene Jesús. Hoy viene Jesús. Como también debe ser nuestra experiencia. El día es hoy. ¿Por qué lo coloqué allí? Porque viene, luego, si el tiempo da, ¿verdad? Como en la programación. Pero en realidad, él compuso un cántico, un himno maravilloso, donde se menciona esta frase constantemente. Tenemos que estar preparados como si hoy viniese Jesús. Y no es así, amigo mío, por muchos motivos. En primer lugar, porque nuestra vida no la manejamos nosotros. No sabemos si mañana vamos a estar vivos. En segundo lugar, porque la profecía y las profecías han llegado ya al final del tremendo conflicto entre el bien y el mal. Cristo va a regresar. Estamos viendo en la hora 11, cuando el Rey del Universo va a regresar y nos va a llevar a la patria celestial. Claro, Guillermo Miller no entendía algunas cosas que ya vamos a ver. Leamos en cuanto al zarandeo, que ya había sido predicho por Isaías, que hablaba acerca del zarandeo inclusive de Israel en el primer advenimiento de Cristo y que se repetiría en los días también del segundo advenimiento de Jesús. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Saben, yo quiero hacerlos meditar un instante sobre estas palabras. El Señor no cambia su carácter. Y en este mundo tan lleno de pecado y desgracia, amigos, esto debería hacernos temblar. Y hablo del pueblo de Dios. En primer lugar, los que más entendemos y conocemos, ese gran pueblo de Dios, ¿verdad? Que va desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero estamos viviendo en la hora final de la historia. De manera que el zarandeo iba a ser grande, enorme, y fue ya en los días que hablé hace un ratito atrás. ¿Por qué? Porque de los miles y miles que habían seguido con entusiasmo el regreso de Jesús cuando no ocurrió, se fueron y se desbandaron y hasta algunos perdieron la fe de tal forma que dejaron a Dios, hicieron cualquier cosa, no les importaba nada. 50, aproximadamente 50, guardaron la fe sincera de que Jesús vendría hoy. El día es hoy. La preparación es inminente. Y si tú no te preparas con esa preparación inminente, es porque no entiendes lo que es el juicio investigador del santuario celestial, ¿verdad? Ahora veamos lo que el ángel ya había predicho allí en Apocalipsis, ¿verdad? 10. Leamos el versículo 10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Claro, Juan experimenta eso, pero ni Guillermo Miller entendió el pasaje aquí, el 11. ¿Qué dice el versículo 11? Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Voy a decir algo extremadamente solemne. Cuando aquí el ángel mismo le aclara, esto va a ser, o sea, en esos 7 truenos comienza ahora a declararle algo tremendo. El ángel le dice, va a ser amargo en tu vientre, el chasco será terrible. Los hombres de Dios de esos días se entendieron y vivieron esa fe. Esos 50 estuvieron dispuestos a sacrificarse y a hacer cualquier cosa para llevar adelante el mensaje. Pero saben, el pueblo de Dios de hoy, ahora que estamos, todo se ha cumplido de una forma impresionante, amigo mío. Tú lo sabes muy bien, aún esta pandemia y las enfermedades y la maldad de la tierra, Sodoma y Gomorra y todo lo que es. Si eso no nos convence, ¿qué más puede hacer el Señor? Saben, amigos, esto es serio. Cuando tengamos la fe que aquellos pioneros tuvieron, entonces la última proclamación llegará en pocos días a todo rincón de este planeta. Ahora bien,
Leamos mensaje de los 3 ángeles, que ya fue comenzado a predicar en aquellos días. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Allí en Apocalipsis 14, ¿verdad que está este pasaje? Es impresionante lo que está diciendo. La hora de su juicio ha llegado. Ellos no entendían que el juicio era el juicio que está en los cielos. Pero saben, amigos, y que era extremadamente solemne, pero pensaban ya en el juicio de Dios definitivamente. De manera que ahora estaban allí reunidos, comenzaron a entender más y más algunas verdades que vamos a ver nosotros algo en el día de hoy, después más entenderemos después. Otro ángel le siguió diciendo, dice allí: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y este mensaje ya fue proclamado con claridad en esos días. Algunos dicen: no, todavía no llegó el tiempo de denunciar los pecados de Babilonia. Cuidado con estas cosas. Cuidado, amigos míos, porque de sobra sabían ellos lo que había sido los 1260 años de terrible persecución. Por lo tanto, ahora les llegaba el final a Babilonia. Por supuesto, cuando el Señor deje de interceder, será terrible esto, ¿verdad? El mensaje final del remanente, el mensaje del tercer ángel. Por supuesto que eso ya no lo llegaron a entender, como nosotros hoy lo entendemos, y debemos hacer cundir esta verdad por todo rincón de este planeta, mis apreciados amigos y hermanos en Cristo Jesús. Es solemne vivir esta hora. Daniel, que vivió muchos siglos antes, como está acá, ¿verdad? Aquí, antes de que Cristo viniese a la tierra, él temblaba cuando hablaba de estas cosas, pero no sabía su significado. ¿Cuánto más nosotros? Y Juan, que entendió, pero no entendía. El mensaje del tercer ángel, he aquí que ese remanente habría de multiplicarse, o sea que el pueblo de Dios sería zarandeado, y así fue, y quedarían, y de los 50 que quedaron, comenzó a crecer, y está el pueblo de Dios. Pero eso no es el tema de hoy exactamente. Que no era claro para ellos el mensaje y su alcance mundial. Primera cosa, en realidad los 7 truenos estaban revelando lo que en el concilio celestial, antes que el mundo fuese, se había determinado. Pero ahora habría de ser determinado hasta el tiempo del fin. Segunda cosa, el santuario celestial y el juicio investigador. No entendían el lugar santo y el lugar santísimo del templo celestial, y de que Cristo pasaría ante la presencia del Padre en un breve tiempo para regresar y terminar con la historia humana, ¿verdad? La verdad sobre el 4º mandamiento, o sea, el santo sábado. Entendían la ley moral de Dios, pero no en su profundidad, como nosotros entendemos hoy como pueblo de Dios. Por lo tanto, acércate, mi apreciado hermano, acércate a la palabra de Dios, que no puede fracasar jamás. El mensaje de los 3 ángeles, del tercer ángel, y el conflicto final del remanente. Porque el remanente, al predicar con todo el poder el mensaje final de Dios, tendrá un tremendo y feroz conflicto. El milenio y el juicio final, aunque entendían alguna cosita que otra, pero no pudieron entender en su plenitud este acontecimiento, ¿verdad? Que por supuesto no tenían luz suficiente. El pueblo de Dios, acá en la pantalla, la obra especial del remanente y las otras verdades bíblicas fundamentales. O sea, la verdad tenía que crecer, pero ¿cómo? Escudriñando la palabra de Dios. Y quiero decirles algo más. El don profético, el espíritu de profecía, siempre acompañó al pueblo de Dios a través de las edades, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Siempre los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo, ¿verdad? De manera que el Señor había de guiar a su pueblo hasta el fin. Por eso nunca confiemos nosotros en nuestros pensamientos. Confiemos en la palabra de Dios y en lo que fue revelado por Dios. Todo aquello que contradiga la palabra de Dios no es de Dios. Todo aquel hombre o mujer que contradiga la palabra de Dios es porque no es de Dios.
Les estoy anticipando algo muy grande de estos días. Ahora más todavía, quiero decirles con más nitidez. Toda religión que se atreva a usar la Biblia para negar el escrito está, Jesús lo dijo con claridad, no proviene de Dios, ¿verdad? De ninguna manera. Ahora bien, leemos ese texto solemne para nosotros en extremo en estos días. Apocalipsis 10, el versículo 11 leeremos solamente. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. De manera que la obra que venía era universal, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por eso ese ángel fuerte que exclama, dice, como un león, ruge como un león. Era Jesús, por supuesto, como ya estudiamos. Los 7 truenos que emitieron las voces marcaban la trayectoria de lo, como decía el apóstol Pedro, aquello que fue planificado antes que el mundo fuese. ¿Cuánto amor tiene Dios para contigo, para conmigo? Dios sabía que le costaría, y Cristo sabía que le costaría su muerte en la cruz del Calvario. Se haría hombre para morir por nuestras transgresiones, pero Él vendría, y saben, por eso Cristo habla a su pueblo en la hora del fin, para que venzamos de nuestra indolencia espiritual y podamos tener la fe que tuvieron aquellos que fueron zarandeados allí en 1844 y hoy en la hora final del conflicto salgamos para que la lluvia tardía realice la obra que tiene que realizar, ¿verdad? Y él me dijo, es necesario que prediques ¿a qué parte? A Europa, a Norteamérica. Uno me dijo una vez, no, porque mi mensaje fue para Estados Unidos. Venía allí con un librito raro. ¿Qué tenía que ver? Y más contradecía la Biblia. Empezamos a buscar, contradecía la palabra de Dios. No, amigos. Claro, tenemos que anunciar toda nación, tribu, lengua y pueblo. La salvación es para todos. No interesa el color del cabello, el color de la piel, no interesa el lenguaje, no interesa la condición en la cual te encuentres. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, pero sal de Babilonia antes que sea demasiado tarde. Cristo vendrá con poder dentro de breve tiempo, porque así lo dicen las profecías. Allí está el mensaje ahora del tercer ángel en parte. Vamos a leer el versículo 9 del capítulo 14 de Apocalipsis y 11, hasta el 11, perdón. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Muchas doctrinas tenían que ser aclaradas. Muchas doctrinas todavía. Por supuesto, el pueblo de Dios, que el Señor siempre le encargó, ¿verdad? Dice que allí habla, es impresionante este pasaje, ¿verdad? Porque dice allí, el versículo 10, Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y ahí los que no estudian la Biblia dicen, ¿no ve que va a existir un fuego eterno que va a arder y va a arder y va a arder? Jesús dijo que será como Sodoma y Gomorra ese fuego. ¿Y Sodoma y Gomorra está ardiendo hoy? Judas 7. Léelo allí en tu hogar y te vas a convencer. Simplemente indica las consecuencias del fuego de Dios. La muerte eterna del pecado será cierta, ¿verdad? Y ahora lo notable del caso es, el versículo 12 continúa diciendo así, San Juan. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Cuando Juan ve, después de ver los cataclismos y las cosas que vio, observa al pueblo glorioso de Dios. Aquí está la paciencia de los santos, la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe, ¿de qué dice? De Jesús, ¿verdad? Qué notable este pasaje, la tenemos nosotros realmente, pero el versículo 13 es antagónico, leamos ahora.
Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Allí está hablando de aquellos que morirían después de 1844 y los que estuviesen enrolados en las filas fieles del pueblo de Dios. Aquellos que tuviesen la fe poderosa, ¿verdad?, del mensaje al cual el Señor los había enviado a predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora bien, acá está diciendo no sería sencillo, porque había persecución nuevamente. Breve y corta, no vamos a entrar en detalles ahora, porque no es el tema, pero habrá una persecución corta, porque Satanás no se queda quieto, por supuesto. Si el mensaje estuviese sido anunciado como debería en esta hora, ya esa persecución hubiese llegado. Pero algo pasa, amigo mío, en la fila del pueblo de Dios. Y yo debo analizar mi vida, no la del prójimo. ¿Qué pasa en mi vida? ¿Qué pasa en tu vida? ¿Qué pasa en los demás? ¿Qué está ocurriendo? Es hora de meditar, es hora de orar, es hora de clavar nuestras rodillas y clamar al Todopoderoso, aquel que nos amó y nos reveló hasta lo que se resolvió en el concilio celestial en cuanto a nuestra salvación eterna. Toda la luz nos fue dada para que un mundo sea alumbrado, pero hemos cumplido realmente con ese mandato del Señor. Miren allí, la tierra es cegada ahora. Y leamos por qué están los textos que representan ahora la venida de Jesús. Leámoslo. Miré, he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Eso fue lo que no entendieron nuestros hermanos de aquellos días en su plenitud. Claro, está claro. Y del templo salieron los 7 ángeles con las plagas postreras. Tampoco es el tema de hoy. Pero todo fue revelado. De manera que los 7 truenos es una revelación nada menos que del concilio celestial al hombre caído. El Señor sabía que Rubén se iba a apartar muy lejos de Dios. Pero Él sabía también de mi existencia. Él no habría de dejar mi creación por mi rebelión. Y me daría una oportunidad para que yo pueda vivir por los siglos sin fin de una eternidad. Nos daría a todos esa oportunidad. ¡Qué amante es Jesús! Ese es nuestro poderoso Rey, nuestro poderoso Salvador. Y saben, el día es hoy. La fe nuestra debe ser vibrar como vibraron aquellos 50 hombres después del tremendo zarandeo de 1844. Tenemos esa fe. Estamos entendiendo de que el día es hoy. De paso, hoy podría terminar muchas cosas. El Señor va a terminar, y lo sabemos por lo que dicen otras profecías. El tiempo de la gracia va a terminar ya. No crean que es largo. Cristo dejará de interceder. Todavía prolonga su misericordia. El cántico de Guillermo Mir, interpretado por un conjunto, es lo que vamos a escuchar hoy. Meditemos en este cántico y en sus palabras. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual, permaneceré esperando ver nueva luz que venga de él. El día es hoy, hasta que vuelva él. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual.
Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar, porque sé que el tiempo cercano está, y que llegará. El día es hoy, es hoy, es hoy, hasta que vuelva el Rey. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Aparecerá mi Rey, y trompetas mil con él, y mi Cristo descienda en majestad, por los santos Él vendrá. Los que duermen se levantarán, y en el aire sabrán, cuando aparecerá mi Rey, trompetas mil con él. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin ¿Estás preparado para el encuentro con Dios? ¿Estás preparado para anunciar a un mundo perdido lo que significa esa realidad? Que Cristo vendrá con poder y gloria, así como lo vemos allí. Por supuesto, es una pintura. Pero vendrá escoltado por millones de ángeles. Lo digo porque en estos días vamos a ver también algo acerca de esto. Él vuelve para buscar a su pueblo, a sus hijos, y llevarnos al lugar eterno. Bendita esperanza es el Apocalipsis. ¿Cuántos usan el Apocalipsis en forma diabólica realmente? Cuando el Apocalipsis es la mayor revelación del Señor a su pueblo, trazado en los tiempos eternos, para que podamos ser salvos y heredar la vida eterna, esa vida que se mide solamente con la de Dios, por los siglos de los siglos. El día es hoy de estar listo. El día es hoy de predicar. El día es hoy de terminar la obra de Dios.
hasta cuándo vagar por el desierto, pero el tema de mañana nos va a ayudar más. Oremos al Todopoderoso. Padre amado, gracias por tu virtud y misericordia. Gracias porque nos amas tanto y has revelado las cosas con toda nitidez. Hasta nos muestras la consagración que tenemos que tener en esta hora final, Señor. Señor, te ruego que no seamos materialistas, apegados a las cosas de esta vida, que podamos pedir perdón por nuestras ofensas y pecados y entregarnos a ti para que tú puedas obrar en forma poderosa. Bendice a todos los que están en alguna parte de la tierra, sufriendo con dolor y tristeza, no importa, Señor, prepáranos porque el día es hoy, el día de ver la resurrección, el día cuando el Señor vendrá para buscarnos y llevarnos a un hogar eterno. Lo suplicamos en el precioso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Apreciados amigos, mañana jueves 27 a las 8 p.m., ¿verdad? El sonar de la séptima trompeta. No olvidemos de nuestros amigos y familiares, de todo contacto que podamos tener y que se nos ocurre, porque el día es hoy. Esa debe ser nuestra fe, nuestra esperanza. Que Dios te bendiga y te guarde y te sostenga. Es mi sincero deseo. Hasta mañana.